Lourdes, Janet, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Un gusto acompañarlos, un gusto estar aquí de nueva cuenta y un saludo a las personas que nos están escuchando. Buen tema, ¿no? La violencia contra las mujeres en el contexto del 25 de noviembre. Sí, el 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Día Naranja, que también se le conoce así. Y ayer fue un día, pues como los últimos años han sido, lleno de eventos, muchos, pero una sobrecarga de eventos, muchos discursos, muchos compromisos, muchos edificios llenados de naranja, muchos políticas y políticas vestidos de naranja, mínimo su lacito en la solapa de color naranja. Ay, no soporto, la verdad. Y sin embargo, ayer 11 mujeres fueron asesinadas en México y 9 desaparecidas. Hoy otras 11 mujeres van a ser asesinadas en México por el hecho de ser mujer y 9 serán desaparecidas. Y así, consecuentemente, todos los días. Una cifra que, lejos de irse reduciendo o de contenerse, ni siquiera se ha logrado contener, ha ido en aumento a lo largo de los años. Y bajamos un poquito a ver el resto de las violencias que no son las femicidas, pero que te llevan allá. Las cifras están igual. Las cifras sí, denotando un aumento de la violencia hacia la mujer en todas sus formas y en todas sus modalidades. La más reciente encuesta del INEGI, la ENDIRE, reflejó un aumento a nivel nacional de la violencia contra la mujer en el ámbito comunitario. Salió del ámbito privado a reflejarse más en el espacio público. Ese es en el promedio en México. Sin embargo, Sonora es de los estados en donde la violencia en el ámbito privado también aumentó y aumentó mucho. Estamos hablando de violencia en pareja, violencia familiar, violencia escolar, laboral y en el espacio público. Nada más para dar un dato, en general, el promedio de violencia a nivel nacional, de acuerdo con la ENDIRE, es de 70%, 70 punto algo. El de Sonora es de 7.6. Sonora es el octavo estado a nivel nacional con mayor prevalencia de violencia hacia las mujeres a lo largo de su vida y noveno en los últimos 12 meses que dio la encuesta. Octavo estado a nivel nacional, Sonora. Sí, Sonora. Y si vemos el mapa coloreado, es de los que están en el color más oscuro, de los más violentos, más intensos. Entonces, todo lo que ocurrió ayer y lo que está ocurriendo cada 25N, pues lo único que está reflejando es que no está sirviendo. Los esfuerzos institucionales no están dando resultados. Seguimos teniendo estadísticas demasiado elevadas respecto a este tipo de violencia. Y a la par, una reducción presupuestaria a los programas que tienen que ver con la reducción de la violencia hacia las mujeres y la promoción de la igualdad, que se esconden, por ejemplo, en el caso del presupuesto federal, con un aumento, pero porque se les metieron ahí los programas asistenciales que no tienen que ver con este tipo de asuntos. Entonces, en resumidas cuentas, mucho evento, mucho discurso, mucho lacito naranja, pero seguimos con unos índices de violencia hacia la mujer altísimos, que también matan a hombres, sí, también se violenta a hombres, sí, pero no nos violentan por las mismas causas. En el caso de las mujeres, el componente principal es el hecho de que somos mujeres. Janet, tú ayer precisamente en tu cuenta de Twitter hacías una reflexión en esa sesión tan acertadamente hace Lourdes, que decías más o menos, que te preguntabas de qué ha servido todo esto, ¿no? Tanta lona, tanta Shakira, tanta lentejuela afuera, cuando día a día la violencia contra la mujer es sistemática y es incremental. Sí, y creo que ese es el punto que deberíamos estarnos cuestionando todos, lejos de estarnos felicitando por la eliminación de la mujer y pintándonos de naranja, que poco ha resultado. Esa fue una estrategia que se usó hace mucho tiempo para hacer visible el tema, pero el problema es que los gobiernos no vayan más allá de eso y gasten de una manera tan burda y tan, creo que hasta insultante el recurso de esa manera, ¿no? A mí de ayer, bueno, hay que poner en contexto que Sonora es un estado alertado con el mecanismo de alerta de género. Eso significa que el Estado tiene que hacer acciones extraordinarias para atender, sancionar y erradicar la violencia.
Entonces, a mí no me parecen extraordinarios los desayunos escolares, no me parecen extraordinarios los programas de becas, no me parecen extraordinarios los programas de despensas. Y no es que no sea importante, al final en la desigualdad, uno de los factores que genera la violencia es la desigualdad que existe entre las personas. El problema es que ni siquiera tienen enfoque de género, no hay dentro de esas políticas públicas políticas que nos permitan conocer de qué manera las mujeres son atendidas de manera diferenciada. Si ahí me dijeras, oye, es que los desayunos escolares se hace una evaluación y además del desayuno a las niñas que están en ok, esa podría ser una política pública con perspectiva de género, pero dividir datos por sexo es importante, pero no significa que tenga perspectiva de género per se, ¿no? Entonces, ayer no pude terminar de ver el evento del gobierno del estado porque fue un evento de 2 horas. Creo que hay que aprender a comunicar de una manera más asertiva. Me parece interesante que haya rendición de cuentas, por lo menos un esfuerzo por rendir cuentas. Entonces, sentaron a las dependencias, eso sí lo aplaudo, a que cada una expusiera lo que había hecho en la materia. Expusieron sus programas desagregados por sexo, lo normal, salvo ciertos chispazos, hay que reconocer acciones. Por ejemplo, hay un programa del DIF, que son los primeros 100 días de vida, que es un apoyo tanto al cuidado de la mujer como de su hija o de su hijo. Y es la primera infancia, son los primeros días, eso me parece que puede tener perspectiva de género. Desconozco el programa porque no está en internet, lo busqué. Entonces falta ver el proceso, pero el concepto pudiera tener perspectiva de género. CEDESON tiene también un programa que se retoma al gobierno anterior, se le pone más recursos, que es para proyectos productivos de mujeres jefas de familia. ¿Y por qué hay jefes de familia? Pues fue un análisis a mí me tocó participar en la elaboración de esa política pública, coadyuvar en ella, no la hice yo. Pero se identificó que las mujeres jefas de familia al final eran cuidadoras de las que estaban a su cargo, personas con discapacidad, adultos mayores, niñas o niños, pues tenían que generar recursos. Fue una forma de autoemplearlas. Entonces, esas son algo contadas excepciones de lo que se presentó. Creo que la Fiscalía reporta datos interesantes, se actualiza el BESBIM. Hay un área bien importante que se llama Unidad de Análisis y Contexto, que está nuestra querida amiga María Salguero. Me parece que es importante porque ahí sí se previene el feminicidio. Es una de las pocas políticas públicas que se han desarrollado en este año y no fue el gobierno del Estado, la Fiscalía es un organismo autónomo. Entonces ahí lo que se hace es evaluar el perfil de la víctima y de las personas agresoras y definir si la víctima requiere una protección mayor para evitar que son tentativas de feminicidio y se hace también análisis de contexto para las víctimas colaterales. Y ya para terminar, creo que lo resaltable para mí de estos eventos, bueno, otra cosa que encontré es que todos hacen eventos de lo que no les toca. El Instituto Estatal Electoral quiere hablar de desarrollo urbano, el tribunal quiere hablar de poderío, o sea, no, hay que ver la vida como la paja en el ojo ajeno, ¿no? Hubiera sido interesante escuchar al Tribunal Electoral hablar de por qué no hay sentencias por violencia política, qué le falta al tipo penal, qué nos falta para instrumentar el brindar justicia a las mujeres, pero no, reunieron a las mujeres del poderío. Digo, son mujeres galardonadas por su trayectoria, pero ¿qué tiene eso que ver con la materia electoral? ¿No? Lo único que a mí me parece interesante fue el convenio que hizo el Instituto Estatal Electoral con el Tribunal de Justicia Administrativa. Y suena muy técnico, pero aquí el asunto es que a quién le tocaba la violencia política que viven las funcionarias públicas. Entonces, todo le llegaba al Instituto Estatal Electoral y mientras no se define a quién le toca, pues esta alianza nos ayuda a transitar. Y quiero pensar que también nos va a ayudar en el tema de la paridad, porque ya tenemos la relación entre las instituciones, porque saben que el 80% de los municipios de Sonora no cumplen, saben que el gobierno del estado no cumple con la paridad, y esto también es violencia. Si recordamos que Marcela Lagarde decía que el feminicidio se basa en la impunidad del gobierno, pues la impunidad del gobierno hacia sus propias omisiones es parte de este problema de violencia contra las mujeres. No se fue muy larga en participación, pero bien. creo que... No, muy bien. Yo tengo una pregunta muy básica, muy elemental, obligada. ¿Qué diablos hace el Instituto Sonorense de la Mujer? Que yo, así como aquel clásico de los 90s, ni lo veo ni lo oigo. A ver, a lo mejor yo soy el que estoy desinformado, pero ¿qué rol está jugando en este contexto el Instituto Sonorense de la Mujer? Pues creo que hay que reconocer que se le ha quitado de parte, no ha sido una prioridad del gobierno del estado, ni mediáticamente, ni presupuestalmente,
pero también hay carencias muy importantes administrativas. Creo que al instituto le ha faltado vincularse con las instituciones de una manera efectiva. Lo que el instituto debiera de hacer es ser el organismo que fuera como un director de orquestas para el gobierno del estado, así es. Y al final lograr hacer acuerdos. Creo que Blanca Saldaña dejó un precedente importante. Blanca dejó cimientos que si bien no eran suficientes, pero ya había una política pública. Ahorita entras al portal del Instituto Sonorense de las Mujeres y no está pública ni una minuta de nada. Entonces no hay información. Tenemos 2 informes ya de la alerta. Sonora ya presentó su primer informe, ni siquiera lo conocemos, no está en internet. No hay manera de conocer ese informe, o sea, es información pública. Por una solicitud de acceso a la información, porque tú quieres, es un asunto de mucho interés público, pues debería ser accesible esa información para todo el mundo. La razón por la que ¿Quién es la titular del Instituto Mexicano de la Mujer? Del Instituto Sonorense, perdón. El sonorense es la doctora Mireya Escaroni. Ella tiene antecedentes en el manejo de este tema. Es feminista, ha pertenecido a colectivos feministas. No sé en la administración pública, estuvo en el Instituto Estatal Electoral. Creo que lo que le hace falta al instituto es mucha administración pública, porque al final ahí ya no se tratan de programas. Lo que tenemos que hacer es insertar la perspectiva de género en la administración pública. En la academia. Déjame hacerte una reflexión. Fíjate, en la página 79 del presupuesto de egresos, ya ves que tienen esta habilidad de colocar el presupuesto por ejes. Hay un eje que se llama la igualdad efectiva de los derechos. Y en ese segmento, en la página 79, habla en la 80 ya, cuando vas avanzando, ves que el presupuesto aprobado para la coordinación de las políticas públicas para la igualdad de género y atención de las mujeres en el 2022 era de 65 millones de pesos. Y en el 2023 es de 36 millones de pesos, es decir, le mocharon cerca de 30 millones de pesos. Y te pones a analizar a dónde se fue, y más adelante ves que hay un rubro que le llaman institucionalización de la perspectiva de género en la gestión pública, que puede ser todo y nada, todo lo que tú quieras, y le meten 28 millones de pesos. Es decir, todavía estoy tratando de identificar dónde se fueron los otros, pero cuando tú digo, pues yo le eché un lente a la ley de egresos, o sea, presupuesto de egresos, perdón, y no encontré algo que me dijera para qué vas a utilizar ese dinero en materia de perspectiva de género o en beneficio a las mujeres. La perspectiva de género se refiere a la planeación, o sea, se mete en la planeación, no se refiere a la planeación, se mete en la planeación. Cuando tú tienes perspectiva de género, cuando diseñas una política pública, identificas cómo afectas diferenciadamente. Me queda absolutamente clarísimo. El pero ahí tema parece es, que no. Digo, me queda claro que es esta parte, pero la inquietud que comparto contigo, Janet, es, pero ¿cómo se traduce en efecto práctico, palpable para las mujeres por parte del gobierno del Estado? Hace falta una transparencia, porque ni siquiera podemos identificar qué han hecho y cómo lo han hecho. Falta perspectiva de género en lo poquito que han hecho. Hay un programa que el gobernador presume mucho que se llama Salva. A mí de entrada el nombre se me hace muy poco favorable para lo que es, porque las mujeres estamos muy cansadas de sentirnos víctimas. Es así como, se me hace revictimizante decir, te vengo a salvar. No, me vienes a garantizar mis derechos, ¿no? Entonces, pero bueno, le falta mucho a la política pública estatal. Creo que es un problema de falta de administradores. Para la evaluación, algo que identificó el ISAF en la evaluación que hizo de la política de igualdad del sexenio anterior, pero es igualmente aplicable, es que no hay indicadores con perspectiva de género para poder evaluar los programas y el ejercicio presupuestal de lo que se destina pues a promover la igualdad y a prevenir la violencia contra las mujeres. Hay un asunto que alguna vez se identificó respecto al pues no es que yo no diría que es izquierda, pues no, pero bueno, Morena se asume como partido de izquierda.
pero digamos, en los 70s, cuando empezaron a brotar los movimientos de izquierda, a tener más popularidad, digamos, en México, había un ala de esa izquierda que consideraba a las causas feministas como causas secundarias, porque su prioridad era para ellos la justicia social, ¿no? Como además no influyeran eso. Los consideraban a las causas feministas como de pequeñas burguesas. Y de ahí viene el desprecio sustancial que se tiene hacia las causas las causas y las necesidades de las mujeres desde el presidente de la República hacia abajo. De ese lado, de las personas que se dicen de izquierda en este caso, que ven todo esto como algo no prioritario, no secundario. Pero en campaña les era rentable, ¿no? Porque yo me acuerdo, no alcancé a buscar ya la nota anoche, pero era, yo voy a exigir la alerta de género, con la alerta de género vamos a cambiar todo. Y bueno, la alerta de género era un motín electoral en aquel tiempo, ¿no? Y me acuerdo que en el tema de comunicación era, ¿es viable que se diga o no se diga? Creo que es grave haberlo dicho y que ahora te desentiendas de la alerta. No haberlo cumplido. Sí, y además, la ley dice que no puedes tener reducciones en el tema de igualdad y lo único que están presentando son reducciones. Creo que hace falta, insisto, mucha transparencia. La perspectiva de género o el tema de igualdad no debe ser un apartado del plan de desarrollo, debe ser un eje transversal. A diferencia de este plan estatal de desarrollo con el anterior, insisto, en el anterior también había mucha simulación, había mal uso de los recursos de comunicación, o sea, no estoy diciendo que hayan sido unas blancas palomas, pero en este gobierno está haciendo un pequeño apartado ahí en el baúl de los recuerdos, no es un eje transversal y eso hace que los recursos nunca sean suficientes. Si tenemos el 100% de los recursos, ¿por qué no más gastarlos de una manera en la que generemos igualdad? Si el asunto es que aquí estamos buscando que todas las personas tengan acceso a oportunidades, ¿no? Muy bien. Pues gran tema y en el marco del 25 de noviembre, ¿no? ¿Qué sigue? Que sí, más sociedad civil, más investigación. Mucha más, sí. O sea, integrar a la sociedad civil a la toma de decisiones, pero si no lo están integrando, entonces trabajar como observadores y estarlo diciendo. Porque sí, por ejemplo, por lo menos a nivel nacional, están los organismos, están las organizaciones, pero no se les está incluyendo. Entonces están trabajando como una especie de observatorio para estar haciendo el análisis y haciendo las observaciones y probablemente eso sea el camino que por ahorita esté, ¿no? Lourdes, Janet, un gustazo escucharlas, traer estos temas, centrarle a fondo, analizarlo. ¿Dónde la seguimos? ¿Cuáles son sus redes sociodigitales, Janet? Janet Arrizón con J. Lourdes. Lojesa en Twitter. Muy bien. Con L. Con L. Muchas gracias. Lourdes con L.